seguimos con nuestra entrevista con Jesús Sánchez, que nos está contando todo lo que hay que saber sobre la operación de mercancías. A modo de anécdota, quería contar, a lo mejor en España estas situaciones no se dan tanto, pero hay países donde hay trenes mineros que cogen el material de una mina y lo tienen que llevar a un puerto donde un barco gigantesco lo carga y se lo lleva a otro país o incluso a otro continente. Pues un retraso en ese tipo de trenes puede costar miles o no sé si me atrevo a decir hasta incluso millones, porque ese barco tiene que estar pagando tiempo de alquiler de estar atracado en ese puerto. Entonces, cada retraso, minuto de retraso de ese tren es un dineral que está costando tener ahí el barco. O sea, tiene que ir todo muy, muy programado. Muy hilado, efectivamente. Aquí en lo que le llamamos la carga, el teco, ¿no? Que son los contenedores que van en plataformas portacontenedores y van en buques cargueros de contenedores. Pasa algo parecido. Cuando tú al puerto no llegas a la hora establecida, pierdes tu ventana de entrada al puerto y hay que valorar el coste de la carga que supone esperar una rotación nueva de barco para que esos contenedores se queden o se vayan. Y cuando la carga tiene un closing con 2 o 3 días por delante, no tienes problemas. Pero cuando la carga de ese tren cierra ese mismo día y el barco zarpa ese mismo día y se te quedan 40 contenedores en origen, tienes un problema porque el cliente no sabe las dificultades que tiene el ferrocarril. En ese caso, Jesús, porque imagínate que vas con tu tren de mercancías que va en hora perfectamente y de repente hay un tren de pasajeros que va a retraso y que como le van a dar prioridad, te paran tu tren, dan prioridad al de pasajeros y llegas tarde. Ahí, claro, a vosotros igual, decía Ángel, el tren minero cuesta un montón si llega tarde porque hay que pagar al barco. Vale, pero ¿de quién es la responsabilidad en ese caso? ¿El administrador en ese caso pagaría una indemnización al operador porque ha causado que el operador llegue tarde y por lo tanto el operador tiene que pagar? ¿Estáis cubiertos en ese sentido o estáis a...? No. La empresa ferroviaria de mercancías está un poco, no desamparada, porque tampoco es la palabra correcta, pero las reglas del juego, entre comillas, son esas. ¿Qué ocurre? Que, y esto ya lo enlazo con otra cosa, cuando tú solicitas la capacidad al administrador, el administrador te da 2 opciones y te dice, si tú eres capaz como empresa de anticiparme lo que vas a necesitar para el año que viene, yo me comprometo a ofrecerte una puntualidad y un seguimiento de ese tráfico, ¿vale? Y tú, de alguna manera, eres consciente de cuando el administrador te da un surco, que ese tren vaya dentro de su hora y sus puntos de parada. Por otro lado, si tú no lo haces de esa manera y lo que haces es pedir un surco inmediato, Adif lo que hace es, ok, te doy la capacidad que tú me has solicitado, pero debido a que yo no he podido hacer un estudio previo, no te puedo asegurar, no me puedo comprometer a que el tren circule dentro de su surco. ¿Por qué? Porque existen otros operadores y otras situaciones que a la administración, al administrador, les ha sido imposible valorar. Y ahora me podrías a lo mejor preguntar, ¿no? O os podíais preguntar, ¿es factible o es posible dentro de la capacidad que solicitan los operadores ferroviarios de mercancías que se pidan surcos inmediatos de estos que son mucho más complejos porque a nivel de regularlo, los centros de regulación y circulación de Adif los tiene que colar o gestionar entre los que sí tienen una capacidad asignada? La cuestión es que al final el transporte por mercancías, dependiendo también de la mercancía, ¿vale? Pero hay ciertas mercancías que son muy proclives a que se gestionen prácticamente en el día. Por lo tanto, si el cliente te dice, me viene imaginaros, ¿no? Somos 3 operadores, Ángel, David y Jesús. Y este cliente tiene trenes comprometidos con Ángel, trenes comprometidos con David
y trenes comprometidos con Jesús. Y resulta que Jesús, por cualquier necesidad, le es incapaz sacar un tren entre A y B. Y ese cliente le dice a Ángel, Ángel, necesito un tren con 30 contenedores de A a B. Ángel tendría que verse en la necesidad de pedirle a Adif un surco inmediato y, por lo tanto, estaría dentro de esa situación en la que el tráfico Adif no se va a poder comprometer a regularlo. ¿Vale? Una de las situaciones complejas a nivel de gestión que tiene el tráfico de mercancías es que es muy difícil acertar en la hora de salida y en la hora de llegada. Y a nivel de incidencias, aparte de que por un tren de pasajeros te puedan retrasar un servicio que lo llevas puntual y tal, muchas ¿qué incidencias hay en la operación de mercancías? Muchas. Igual tienes ahí una lista. No hay hojas para apuntarlas. Muchas. Desde... Joder, nosotros, yo cuando trabajaba en Continental, nos hacía gracia, ¿no? Porque veíamos el parte meteorológico, estábamos cenando en casa y decía la del tiempo, para mañana se espera ciclogénesis en el Cantábrico. Y claro, Bilbao, que es un punto caliente de mercancías, nos escribíamos en el móvil, oh, mañana ciclogénesis, madre mía, no van a cargar trenes. Pues claro, al final las grúas portacontenedores llevan medidor de viento y en el momento que pasa una determinada velocidad, la grúa se para por protección y no se carga ningún tren. Y tienes el maquinista, el tren, el surco, pero la máquina dice que por seguridad no carga y los portuarios dejan de cargar. Hay muchísima variable, muchísima. Problemas con los vehículos, problemas con el material, situaciones al final situaciones que agravan y le hacen mucho más complejo la gestión, y luego hay situaciones que van provocando que se caiga todo en cascada y digas, por ejemplo, un rebase que pueda tener un maquinista. Pues al final el maquinista rebasa, pero tú tienes que sustituir a ese maquinista. Resulta que te has parado en un sitio donde lo único que hay son lobos que se comen a la gente porque no hay sitios con que acceder. Es muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Y Jesús, has nombrado a Bilbao como uno de los centros neurálgicos de las mercancías en España. Sí. ¿Cuáles dirías que son los principales corredores de mercancías dentro de España? Bueno, a ver, depende también un poco del tipo de mercancía, ¿vale? Porque si vamos al tráfico de contenedor, que es el tráfico que al final no se queja porque dentro de las latas no hay gente, pero es un tráfico bastante complejo. Podríamos decir que el principal puerto, al final todo esto viene cargado en barcos, al final el buque insignia del contenedor podríamos decir que sería Valencia. ¿Vale? El Madrid-Valencia a nivel de contenedor se lleva la palma. Luego podríamos decir que el Madrid-Bilbao también lo es, pero hay algo característico y es que si nos vamos a las cifras, el Zaragoza-Barcelona podríamos decir que es donde más toneladas kilómetro se lleva el ferrocarril. Y es curioso porque podemos decir que hay en Zaragoza que genere tanta mercancía. Y bueno, hay factorías, pero al final las toneladas brutas que hacen que la cifra suba mucho es la alfalfa, que se exporta hacia países de fuera. Pues para conseguir kilos de alfalfa, ojo los trenes que tienen que ir. Sí, pues además son trenes puros de alfalfa muy, muy, muy pesados, que ahí los limita las pendientes que hay en la propia línea, que son muy pronunciadas, y bueno, pues el administrador, cuando tú pides una capacidad, también te pide con qué vehículo lo vas a llevar y cuántas toneladas lo vas a llevar, para que la marcha que yo te vaya a dar
me asegures que vas a poder cumplir la velocidad y no vas a generar retraso a otros operadores. Y aprovechando que nombras la alfalfa, ¿cuáles son los materiales que más típicamente se transportan en España de mercancías? A ver, yo creo que a nivel de mercancías se transporta todo, pero si nos fuésemos a volumen de toneladas, tendríamos que hablar de la siderurgia, sobre todo por las toneladas que se transportan, ¿vale? Y ya hablaríamos pues de Asturias como top 1 de toneladas brutas. ¿Y casi todo se queda dentro, es nacional o se exporta?